Vamos a ir arrancando. Había quedado un ejercicio, ¿no? La clase pasada. ¿Lo pudieron pensar? Era el 23. Este de acá, ¿verdad? ¿Llegaron a pensar algo? ¿Llegaron a plantearlo? Ok, Marcos. Iván tampoco. Bueno. eh, ¿Quieren que lo hagamos o queda para pensar? Ok. Bueno, dale, vamos a hacerlo. Dice, sea la transformación lineal f de R3 en R2, ¿sí? Tal que f de b es igual a A por b, con, bueno, esta matriz, ¿sí? Entonces dice, calcula f de 1, 0, 2. ¿Cómo tendríamos que hacer? ¿No? Dice que f de b es A por b, entonces f de 1, 0, 2, ¿sí? Va a ser la matriz por el vector, ¿sí? Acá a veces, tal vez lo escribimos así, la manera correcta de escribirlo sería f de b igual a por b traspuesta, digamos. Pero bueno, es la única, ¿no? Si no lo pongo como columna no voy a poder multiplicar, es la única posibilidad, ¿sí? Así que bueno, en este caso me quedaría, a ver, 1 menos 2 es menos 1, 1 más 2 es 3, ¿sí? Fíjense que me da un vector de R2, que es lo que acá nos dice en la definición. ¿Hasta ahí están de acuerdo? Bien, no lo pregunta, ¿no? Pero ¿cómo haría para encontrar la fórmula de esta transformación lineal?
Buen día. Hola vos. Bueno, tomar X y Z genéricos, ahí como lo empezaste a escribir, ¿no? ¿Puede ser? Bien, bien, muy bien, tal cual. En vez de poner el 102, si pongo un X y Z genérico, voy a llegar a la fórmula. ¿No? Esto es la idea de cuando defino así una transformación lineal como una matriz por un vector. En este caso, entonces me queda, bueno, X menos Z y X más Y más Z. Esta es la fórmula de la transformación lineal. Bien. Bueno, sí, o sea que ya habíamos pasado antes de fórmula a matriz, ahora podemos pasar de matriz a fórmula, como para que empecemos a ver que en el caso de las transformaciones lineales es casi lo mismo, si tener una o la otra, y que se puede ir y venir a nuestro antojo, digamos, según nos convenga. ¿Sí? Y bueno, y por otro lado dice el B, dice encontrar una base B de R3, ¿sí? Tal que la matriz de B en canónica de esta transformación lineal quede de esta forma, 0, 0, 1, 0, 0, 1, ¿no? Por columnas. Bueno, acá, ¿qué, se les ocurre algo para hacer? ¿Cómo se definía la matriz de la transformación de B a canónica? ¿Cómo se calculaba? Supongamos ¿no? que tenemos una base B y queremos calcular la matriz de B en canónica de la transformación lineal. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué tenía que poner en las columnas? Sí, suponiendo que B es B1. Eh, ¿En qué sentido? Los canónicos. Marcos, en este caso los canónicos de R2 o de R3. ¿Y cómo los pongo, digamos? Como columnas, acordate que la matriz de esta transformación, ¿qué dimensiones va a tener? 2 por 2 sería para una... Claro, bien. O sea, ¿qué dimensión va a tener? Cantidad de filas va a ser 2 y cantidad de columnas 3, ¿verdad? Fíjense que es al revés a dominio codominio, digamos. El codominio me da la cantidad de filas y el dominio me da la cantidad de columnas. Bien. Eh, y entonces, Marcos, vos pondrías los canónicos como, digamos, yo pongo así para cualquier base, pondría 1, 0, 0, 1. Bueno, me sobraría una columna.
¿Estaría bien eso? ¿O qué tengo que calcular si quiero calcular esa matriz de B en canónica de la transformación F, dada una base? ¿Se acuerdan? Vimos la clase pasada, vimos la definición, ¿no? ¿Qué tenía que poner en las columnas de esa matriz? Pasaron 2 días y ya se fue. Se fumó completamente. No, por ahí estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero los vectores columna eran los vectores de la base. O sea, vos, Agus, pondrías directamente B1, B2 y B3. En realidad iría a ver la definición y después te diría si haría eso o no. Dale. Pero Bien, vamos a repasar la definición, dale, que evidentemente no nos la acordamos. La tenemos por acá. Estos son los cambios de base. Acá, ¿no? Llamamos matriz de la transformación lineal F de base B en base canónica a la matriz. Bueno, acá está en 2 por 2, eso es lo que vamos a tener que después transformar. ¿Sí? La matriz que cumple esto. Y en este caso anotamos, bueno, matriz de B a E en F. Y esta creo que es la parte que nos va a servir. ¿Sí? Dice, bueno, la primera columna es el transformado del primer vector de la base B. La segunda columna es el transformado del segundo vector de la base B. ¿Sí? Va de nuevo, ¿sí? O sea, la primera columna es el transformado del primer vector de la base B. La segunda columna es el transformado del segundo vector de la base B. ¿Sí? O sea que bien, tengo que poner los transformados de la base B. ¿Sí? Bueno, volvamos a esta transformación. ¿Sí? Vamos a hacer algunas cuentas para... Pongamos que tomo la base, agarro una base de R3 cualquiera como para seguir viendo esto. ¿Sí? Y entonces, supongamos que queremos calcular la matriz de B en canónica de la transformación. Tendría que calcular, bueno, F de 1, 1, 1, perdón. ¿Sí? Vuelvo a escribir la fórmula que por ahí nos sirve ahora. Es X menos Z X más Y más Z. ¿Sí? O sea que F de 1, 1, 1 me da 0, 3. Perdón. Esto me va a dar 0, 3, que va a ser la primera columna de esta matriz. Después F de 1, 1, 0 me va a dar 1, 2, que va a ser la segunda columna de esta matriz. Y F de 1, 0, 0 me va a dar 1, 1, que va a ser la tercera columna de esta matriz. ¿Sí? O sea que tengo que transformar los vectores de la base, ¿sí? Y ponerlos como columna. ¿Sí? Bien. Bueno, acá no hay que confundir, sí, con lo que habíamos visto de cambio de base. Que en este caso, bueno, sí, sería lo que decía Agus de poner los vectores como columnas directamente.
¿sí? Lo que pasa es que acá no estoy transformando ni nada, ¿sí? Y fíjense que los cambios de base en realidad siempre van a ser matrices cuadradas, porque siempre voy a estar laburando en el mismo espacio, simplemente voy a estar cambiando coordenadas, y las matrices de la transformación lineal, además de que transforman vectores, ¿sí? con esta fórmula, ¿sí? Bueno, pueden no ser cuadradas porque ahora sí el dominio y el codominio pueden cambiar y eso es lo que determina, ¿sí? La dimensión de esas matrices. Bien, hasta acá va mejor, ahí se va refrescando. Dale, Marcos. No, la inventé yo como para poner un ejemplo, digamos. La inventé. La matriz obviamente depende de la base. La, la podríamos pensar para cualquier base, ¿sí? Hola, Nazarena, ¿cómo andás? Está bien, Marco, o sea que fue totalmente arbitraria, digamos, para hacer un ejemplo nomás. Pero bueno, está bueno eso, que en realidad para cualquier base yo podría pensar en esa matriz de la transformación lineal de B en canónica. Bueno, ahora volvamos al ejercicio B. Que me dice encontrar una base, ahora sí vamos a encontrar una base específica, que cumpla que la matriz de B en canónica de la transformación F sea esa matriz de ahí. ¿Sí? ¿Se les ocurre algo para hacerlo? Digo, a partir de la matriz, ¿podemos sacar alguna condición de esa base que buscamos? ¿No? Teniendo en cuenta que esa es la matriz de B en canónica de la transformación lineal. ¿Sí? Estamos buscando una base, ¿no? Una base de R3, o sea, B1, B2, B3. Y quiero que cuando calcule la matriz en esta base de la transformación lineal, ¿no? de B en canónica, quiero que me dé el 0, 0, 1, 0, 0, 1. ¿Podemos decir algo entonces de este B1, B2, B3? ¿Alguna condición que tengan que cumplir como para tratar de calcularlos? O sea, Nazarena, vos propones esto, o sea, B1 igual a 0, 0.
Bueno, pero estamos en problemas porque son vectores de R3, ¿no? Estamos buscando una base de R3. O sea que alguna cosa faltó ahí, ¿no? ¿Qué relación había? Hay una relación, ¿no? Entre las columnas y B1, B2, B3. Pero ¿qué faltaría para que sea la matriz de la transformación lineal? ¿Qué relación hay entre B1 y la primer columna de la matriz? Es un núcleo. Bueno, ¿el resto alguna idea? ¿También está medio perdidos, perdidas o no? Brian, un poco perdido, ok. Bueno, recién vimos, ¿no? Que para calcular esta matriz, básicamente, ¿no? La primera columna es f del primer vector de la base, la segunda columna es f del segundo vector de la base, y la tercera columna es f del tercer vector de la base. ¿Sí? Con lo cual, bueno, ahí tenemos una condición, ¿no? F del primer vector de la base que buscamos tiene que ser 0, 0. ¿Sí? F del segundo vector de la base que buscamos tiene que ser 1, 0. Y f del tercer vector de la base que buscamos tiene que ser 0, 1. ¿Sí? ¿En eso están de acuerdo? O sea, si para calcular esa matriz tendría que calcular f del primer vector de la base, f del segundo vector de la base y f del tercer vector de la base, ahora que me dan la matriz, puedo igualar directamente, ¿no? Las columnas a f de B1, f de B2 y f de B3. Y bueno, esa es la información que tenemos, la única información que tenemos de B1, B2, B3. ¿Sí? Ahí el resto, con esto va mejor. Salió bien. Ok. Bueno, entonces vamos a tratar de encontrar, ¿no? Busco ahora un B1 tal que f de B1 es igual a 0, 0. ¿Sí? Bueno, pero f de B1
lo puedo escribir de esta manera, ¿no? B1X menos B1Z y B1X más B1Y más B1Z. O sea que B1X menos B1Z es igual a 0. Y B1X más B1Y más B1Z va a ser igual a 0. Entonces tenemos que B1X es igual a B1Z. Y abajo me va a quedar entonces que 2B1X es igual vamos a escribirlo de esta manera. 2B1X más B1Y es igual a 0, con lo cual B1Y es menos 2B1X. ¿Sí? Bueno, y ahí sacamos, ¿no? Varios posibles B1. Entonces B1X menos 2B1X y B1X. O sea que los candidatos a B1 son, bueno, escalar por el 1 menos 2, 1. ¿Hasta ahí están de acuerdo? Bueno, van bien. Por mí lo dejamos acá, ¿sí? Después siguen haciendo las cuentas con lo que falta, así lo piensan un poco y lo terminan por ahí de pensar, ¿sí? Siento que por ahí lo estoy... Ok, ¿sí? Queda entonces para terminar, cualquier cosa lo terminan y me lo preguntan. Dale, ¿sí? Entonces ahí con esta idea van a poder sacar B2 y B3, por ahí les quedan así infinitos, bueno, eligen uno de cada uno, comprueben que es una base también, como para, porque necesitamos una base, y con eso ya estamos. Bueno, ¿pudieron ver los videos que había que ver para hoy? ¿Alguna pregunta de los videos? ¿Llegaron a pensar también los ejercicios?
Los videos bien, ok. Bueno. Eh, Ojo, bueno, después con esta parte, digamos, de cambio de base y eso, es técnica, ¿sí? Hay que ponerse un poco más, ¿sí? Eh, pero una vez que se incorpora, tampoco es que sea muy difícil, simplemente es que técnica es medio molesta, ¿sí? Eh, pero bueno, nada, es parte también de, de- sobre todo de esta práctica y de la próxima. Ok, Diego. Bueno, ¿el resto cómo viene? ¿Vienen bien o también están un poco atrasados, atrasadas? Bien, ok, Lucas. ¿El 27 lo llegaron a pensar entonces? Ahí en el 27 a mí me surgió la duda, pero va, no sé si eh, como la forma de la transformación, solo tenemos X e Y, Sí. serían de un R2 en R3, ¿no? ¿Puede ser? No, en realidad no, Agus, porque digo, por más de que Z no juega un papel, digamos, en la definición es de R3 a R3. ¿Sí? O sea que podría tomar cualquier valor por la definición de la transformación, ¿no? Sí, no va a cambiar en nada, digamos, el valor de Ok, Z, pero bueno, por definiciones de R3 a R3, hay que ver por qué. Tal vez estás laburando en ese momento, por ejemplo, con vectores de R3, transformando vectores de R3, y tal vez, bueno, la coordenada Z no juega ningún papel, pero igual vos te mantenés en esas dimensiones. ¿Sí? Sí habría que tenerla en cuenta la coordenada ok. Z después a la hora de calcular núcleo de imagen. ¿Sí? Bueno, ¿cómo sería el núcleo, sí, en este caso? ¿Llegaron a plantearlo? ¿Quieren tomarse un rato para plantearlo? La idea sería tomar el valor cero de la transformada, ¿no? O sea, la transformación te dé cero en todos los casos. Claro, o sea, el núcleo, ¿no? Son todos los X y Z que van a parar al 0, 0, 0, ¿sí? Bueno, pero en este caso, X y Z es X más Y, Sí. O sea, plantar el sistema para que te dé cero, ¿no? claro, X menos Y, 2X menos Y, igual a 0, 0, 0.
Y bueno, queda, ¿no? Siempre, en el núcleo siempre va a ser, ¿no? Un sistema lineal homogéneo, ¿sí? Que puedo resolver, ¿no? Acá me queda, bueno, x igual a y, acá me queda x igual a menos y, y acá me queda 2x igual a y, ¿sí? Con lo cual en realidad tanto x como y son iguales a 0. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo queda el núcleo en este caso? Ah, ahí, claro, ahí estaba la duda. Si nada, x es 0, y igual a 0, pero en este caso hay que considerar que quedaría generado por 0, 0, 1, ¿no? ¿Puede Bien, ser? claro, tal cual. O sea, porque como estamos en R3, en realidad Z quedó libre, ¿sí? Porque no llegamos a ninguna condición sobre Z, ¿no? Entonces está bien, Aus, tal cual, ahí es. Entonces el núcleo de F, Sí, esa es la duda que me había surgido. O sea, cuando vi el enunciado dije, Che, ¿qué pasó con la Z? Y bueno, estaba. Estaba. claro, tal cual, ¿no? Porque si no uno diría, bueno, el núcleo es generado, o solo el 0, 0, pero ahí algo está mal, ¿no? Porque estamos en R3, ¿sí? Recordemos que, bueno, F va de R3 en R3, que el núcleo está siempre metido en el dominio. Bien, Agus también. Veamos, si veamos esta primer transformación. Fíjense, ahora tenemos una transformación que toma un polinomio de grado menor o igual que 2, ¿sí? Y devuelve un vector de R3. ¿Sí? Tenemos esta fórmula. Y bueno, nos pide calcular núcleo, imagen, ¿no? Y después dar una base, la dimensión y demás. Bueno, ¿qué plantearon? ¿Con qué empezaron? ¿Con núcleo o con imagen? ¿Alguien quiere contar? El núcleo, bien, vamos por ahí. Bueno, primer pregunta, ¿no? Antes de empezar a calcularlo. El núcleo, ¿dónde va a estar contenido? Justo se cortó y no entendí la pregunta. Ah, que el núcleo, digamos, ¿dónde va a estar contenido en este caso para esta transformación lineal?
¿sí? Siempre sabemos que el núcleo está contenido en el dominio, ¿sí? O sea que en este caso va a estar contenido en el espacio de polinomios de grado menor o igual que 2. ¿Sí? O sea, entonces para tenerlo en cuenta, nuestra respuesta, más allá de las cuentas que hagamos ahora, va a tener que ser un subespacio dentro del polinomio, perdón, dentro del espacio de polinomios de grado menor o igual que 2. ¿Sí? Ahora bien, bueno, para calcularlo siempre vamos a plantear, ¿no?, que f del vector me da 0. ¿Sí? En este caso sería, bueno, el 0 de R3, o sea, 0, 0, 0, con lo cual ahí llegamos a una condición, ¿no? A 3 condiciones. Esto va a ser igual a 0, 0, 0. O sea que A0 más A1 es igual a 0. A1 más A2 va a ser igual a 0. Y A0 menos A2 va a ser igual a 0. Y bueno, acá podemos empezar a sacar algunas conclusiones, ¿no?, con respecto a 0, a 1 y a 2. ¿Sí? Por ejemplo, A0 y A2 van a ser iguales, ¿no? Acá A1 va a ser menos A0. Y si reemplazamos en la segunda, me queda menos A0 más A2 igual a 0, que volvemos a tener que A0 es igual a 2. ¿Sí? Con lo cual tenemos, bueno, vamos a dejar A0 libre, A1 es menos A0 y A2 es igual a A0. ¿Sí? O sea que como solución de los coeficientes llegamos a A0 por el 1 menos 1, 1. Te quedaron los 3 igual a 0, Marcos. ¿Al resto le quedó también así? No, no es lo mismo, ¿no? Porque a mí me dio algo de dimensión 1 y a vos te quedaría algo de dimensión 0 ahí. ¿Los demás qué les dio? La solución es a 0, 0, 0 es un caso particular, ¿no? Claro, Si yo rápido había dos, el elemento 0, 0, 0, pero claro, en realidad se puede poner todo en función de uno este, de los factores del polinomio y te queda ese generador, ¿no? 1 menos 1, 1. claro. Bien, y ahora estaría bien decir entonces Y que el núcleo es el generado por el 1 menos 1. Bueno, ¿qué les parece entonces? ¿Les parece bien decir que el núcleo es el generado por el 1 menos 1, 1?
Creo que sí. Bien. Ojo, eso implicaría que el núcleo es un subespacio de R3. Ah, ¿Sí? claro. ¿Tá? O sea que ahí, nada, es una sutileza, pero que es importante, digamos, ahí tenemos que Algo que hacer. volver, ¿no? Acá laburamos con coordenadas y está bien, pero tenemos que volver al espacio donde estábamos trabajando. En este caso, el dominio son polinomios de grado menor o igual que 2, entonces tendríamos que dar polinomios de grado menor o igual que 2. ¿Sí? Entonces tenemos, a 0 lo dejamos libre, a 1 es menos a 0, por x. Está bien. Los Ah, polinomios con esos. Sí, sí, sí. ¿tá? Y bueno, hay que tener ese cuidado. Y acá es lo mismo, ¿no? Acá puedo sacar factor común y fíjense que nos va a quedar, de hecho, eh, el polinomio con esas coordenadas, ¿no? 1 menos x más x cuadrado. ¿Sí? O sea que ahí para ser correctos, digamos, en vez de poner las coordenadas del polinomio, tenemos que poner el polinomio. Perdón, puse 2 veces x cuadrado. Sí, digamos, estaría mal, como sería un error de concepto, digamos, decir en este caso que el núcleo está en R3, cuando en realidad el núcleo siempre está dentro del dominio, o sea que en este caso está formado por polinomios. ¿Sí? Bien, ¿sí? Ahora bueno, ahora vamos a calcular la imagen, ¿sí? Y en este caso la imagen sí pertenece a R3 porque el codominio es R3. O sea que ahora sí, cuando vemos nuestra respuesta va a ser un subespacio de R3. ¿Hasta acá van bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, sí, con respecto a esto, este, caso de los polinomios, sí, el generador tiene que estar escrito en forma de polinomio, pero la base sí la podemos escribir en términos de los coeficientes, ¿no es cierto? Pero ¿cómo la escribirías, Agus? Una base, qué sé yo, como las tres coordenadas, que en realidad son los coeficientes de los polinomios, ¿no? Lo que pasa es que si yo pongo así también es una base de un espacio de R3. ¿Ah? Pasa lo mismo. Pasa lo mismo, Sí, sí. Si listo. yo pongo así, eh, ahora sí es una base de un espacio de polinomios. O sea, yo puedo laburar con las coordenadas, pero después tengo que hablar de polinomios porque estoy trabajando con Sí, 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 polinomios. sí. ¿Sí? Excelente. Eh, Ponele que vos, no sé, podrías escribir así, no sé, núcleo de f es igual a 0 más a 1x más a 2x cuadrado, tal que eh, y ponemos las condiciones, ¿no? A1 es igual a menos a 0, A2 es igual a 0. ¿Sí? Por ahí lo puedes escribir así, si querés dejar en claro como esas relaciones entre los coeficientes. ¿Sí? Pero sigue siendo un conjunto, digamos, del Sí, sí. espacio de polinomios. Bien. Genial. Bueno, vamos con la imagen nomás. Tenemos. Acá puedo hacer lo mismo, ¿sí? Ah, bueno, está muy bien eso, Marcos. O sea, claro, una opción es agarrar una base, ¿sí? En este caso del espacio de polinomios, y plantearlos transformados, ¿no? Por ejemplo, f de x cuadrado va a ser 0, 1, menos 1, ¿no? Porque
Si tomo x cuadrado, quiere decir que A2 es 1, A1 y A0 son 0. F de x, ¿sí?, va a ser el 1, 1, 0. Y f de 1 va a ser el, bueno, 1, 0, 1. ¿Sí? Entonces, siempre que haga esto, ¿no?, que agarre una base y calcule los transformados, entonces la imagen, ¿sí?, va a ser el generado por esos tres. Para no entrar. Sí, bueno, y ahora, ¿qué tendríamos que hacer para encontrar una base y la dimensión de la imagen? Bien, Lucas. Ahora sí, estamos en R3, un territorio más conocido. Y nos faltaría, bueno, para ver una base, ver que sea en LI, ¿sí? ¿Llegaron a hacer eso? Para calcular también la dimensión. Son LD. Bien, perfecto. Bien. ¿Cuáles? No sé, dejamos los primeros dos, por ejemplo. O sea que la dimensión de la imagen es 2. La dimensión del núcleo era 1, ¿sí? Fíjense de nuevo, esto lo vamos a ver la clase que viene. Hay un teorema que nos dice que en realidad siempre la dimensión de la imagen más la dimensión del núcleo nos da la dimensión del dominio. ¿Sí? Eso va a ser útil para después, bueno, a veces poder deducir la dimensión de la imagen o la dimensión del núcleo a partir de la otra. Bueno, ¿bien alguna pregunta hasta acá? Va bien, bueno. Bueno, les dejo una pequeña ayuda para el B, ¿sí?, para que después lo piensen. Una ayuda es esta. Si ahora tomo una matriz de R2 por 2 y devuelvo una matriz de R2 por 2, ¿sí? Primera ayuda, tanto el núcleo como la imagen va a tener que ser un subespacio de matrices, ¿sí? Así que cuando pongan el generado por, o cuando pongan una base, va a tener que sí o sí estar formada por matrices, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Segunda ayuda, una cosa que puede servir es, bueno, planteo una matriz genérica A como ABCD, ¿sí? Y con eso puedo acá llegar a una fórmula, ¿sí? Esto sería, bueno, la matriz A menos la traspuesta, ¿sí?, que sería ACBD. Bien, entonces, ¿no?, si hago la cuenta me queda A menos A es 0, B menos C, C menos B y 0. ¿Sí? Con lo cual, tal vez a partir de esa fórmula es más fácil plantear núcleo e imagen, ¿sí? Bien, bueno, ese entonces les parece que queda para pensar.
Cualquier cosa, si no sale... Ah, bien, Marcos, ya lo llegaste a plantearlo, perfecto. ¿Llegaron a calcular núcleo imagen o lo dejamos? Enfocado, en vez de me salté la base del ejercicio anterior y salté al B. Ah, ok. Y me había llegado a lo mismo. Bien. ¿Y ahí llegaste a calcular núcleo de imagen? Sí, me había dado también 0, B, no sé, y C menos B y 0, y lo que hice fue separarlos, y me quedó el generador de 0, 1, menos 1, 0, y 0, menos 1. No sé si está bien. Para, O sea separé lo que correspondería al B y lo que correspondería al C. Bien, eso para el núcleo. Claro. Bien, estos igualamos a 0. ¿Sí? Me quedaría entonces, bueno, sí, igual o no, me queda B menos C igual a 0 y C menos B igual a 0, con lo cual nos queda la condición B igual a C. ¿Sí? Entonces, acá podríamos plantear la matriz, bueno, AB, BD. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se llamaban estas matrices? Simétrica. Tal cual, son las matrices simétricas, ¿sí? Recordemos que las matrices simétricas Ujú. justamente eran iguales a su traspuesta, o sea que tiene sentido, ¿no? Eh, que A menos A traspuesta de 0. Y acá puedo separar, ¿sí? Lo que tiene A, lo que tiene B, Claro, en este caso, sí, al estar en R por 2, tendríamos que la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen tendría que ser 4, ¿no? sí, tal cual, Agus, tal cual. Ah, y en este, claro. Sí, porque yo voy a llegar, bueno, a esto que está planteando vos. O sea, dimensión 3 para el núcleo. Bien, tal cual. Claro, el núcleo queda de dimensión 3 y ahora vemos la imagen, va a quedar de dimensión 1, ¿sí? Que de hecho van a ser las antisimétricas. Bien, Marcos, había llegado algo así, faltó separarlo, ¿no? Claro, sí. Pero estaba más o menos encaminado. Ya en camino. Bien. Bueno, bien, este sería el núcleo. ¿Sí? Dimensión 3, bueno, se ve claramente que son LI. ¿Sí? Y de nuevo, para la imagen, en este caso, o puedo calcular los transformados de los canónicos, que estaría bien, o directamente puedo, a partir de la fórmula, separar, ¿no? Separo esto en 0, B menos B0, más 0 menos C, C0, que bueno, básicamente es B por el 0, 1, menos 1, 0, más C por el 0 menos 1, perdón, 1, 0. ¿Sí? Y ahí llegamos entonces también, ¿no? A la imagen, los dos evidentemente son LD, ¿sí? Entonces puedo tomar un solo generador para la imagen y en este caso tiene dimensión 1 y como decía Agus recién, la suma de dimensión de imagen más dimensión del núcleo me da 4, que es la dimensión de R 2×2. Ahí estamos. Bien. Ah, perdón. Eso me había quedado antes. O sea que capaz que le hice al revés.
Cada que hiciste la imagen en vez del núcleo. Ok. Bueno, vamos hasta acá, ¿sí? Traten, traten sé que tienen otras materias, ¿sí? Que algunos probablemente tienen laburo, pero traten de no dejarse estar demasiado, ¿sí? Y de aprovechar un poco también el espacio entre semana para hacer algún ejercicio, para repasar algo, como para que no se les venga la materia encima después, ¿sí? Nos quedarían ahora unas 3 clases más con la práctica 2, ¿sí? Y después ya vamos a la práctica 3, ¿sí? La práctica 3 es un poco más cortita y después la práctica 4 es, bueno, más larga y nos vamos a tener bastante porque bueno, tiene después bastante utilidad para ustedes como ingenieros de sonido. Pero bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Si no, por mí estamos. Mañana entonces mando toda la info para la semana que viene, así tienen un poco más de tiempo de organizarse y de hacer la tarea, ¿sí? Eh, Así que bueno, y cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Si se detienen en algún ejercicio y surgen dudas, recuerden que me pueden escribir, ¿no? Por el campus, ¿sí? Bien, Marcos, sí, siempre, creo en las materias matemáticas siempre un poco hay que practicar, porque a veces uno entiende, ¿no? Y bueno, la práctica un poco nos pone en jaque porque a veces sentimos que entendemos y después vamos a practicar y decimos, ¿qué pasó? O cómo era esto, ¿no? Entonces, creo que la práctica va profundizando ese entendimiento, creo que es importante. Y segundo, por eso, porque digo, vimos la práctica 1, ¿no? La práctica 2 ya tenemos que usar todo lo de la práctica 1. La práctica 3 vamos a tener que usar todo lo de la práctica 1 y 2, ¿sí? Y la práctica 4 un poco de todo, ¿sí? Por más de que vamos a hacer un giro ahí, vamos a usar, ¿sí? Bastante de lo que vimos en las primeras 3 prácticas. ¿Tá? Así que bueno, nada, tratan de poder mantener esa gimnasia de la práctica, que en estas materias viene bastante bien. ¿Tá? Y de nuevo, cualquier cosa me escriben, nos escriben, ¿sí? Considerando al AU también. Así que bueno, nos vemos entonces el martes. Dale, gracias, Nazarena. Gracias, Marcos. Nos vemos. Gracias, Lucas. Igualmente. Gracias, Agus. Gracias, Brian. Nos vemos la próxima.